Hola y bienvenidos al episodio 114 de Pixel Podcast. Desde Tokio, Japón, yo soy Pedro. Desde Buenos Aires, Argentina, yo soy Javier. Este es un podcast en el que hablamos de... Autitos a radiocontrol. No, sí. Particularmente de mosquitos, autitos a radiocontrol, Bitcoin. Bitcoin hace años, ¿no? Hace un rato que no lo nombramos. Es un podcast sin invitados, pero que después tiene invitados. Y a veces somos dos, pero a veces también está Julie. Y a veces sacamos los Es una pregunta abierta sobre de qué va este podcast. Hace mucho tiempo que creo que en todas nuestras redes sociales usamos una descripción que elegimos hace mucho como para tratar de abarcar bastante, que es un podcast que habla de tecnología, música, sociedad, alimentación. Dice un podcast entre un músico y un programador que habla de bla, bla, bla. Sí. No sé a quién deberíamos darle crédito porque recuerdo que fue una persona que nos escribió, porque teníamos en muchos lugares, incluso en Spotify por ahí, o no sé, decía como descripción, dos chabones hablan de cosas, dos amigos hablan de cosas, algo así. Y alguien nos dijo, pero, o sea, es cierto, pero estás desmereciendo un poco y estás desalentando que alguien que no sabe lo que es lo escuche. También es un poco una descripción casi trillada, ¿no? Hay creo que muchos podcasts que son como 2, 3 amigos que hablan de cosas y su descripción es eso, como Ns que hablan de X. En ese sentido, por ahí está bueno tener algo un poco más descriptivo que eso, pero tampoco es muy acertado, creo. ¿Sabes qué podríamos hacer? Tal vez funcionaría enchufarle las descripciones de todos los episodios a una AI y que nos haga una tabla de como meter cada uno en categorías para ver de qué es lo que hablamos realmente en este podcast. Uh-huh. Un podcast de dos personas que hablan del clima. Sí. De paso, le mando un saludo a un oyente que se llama Dimensión Argentina, que es medio una eminencia en Reddit por sus posteos de delirios argentinos, que ya varias veces nos chivió en el Reddit de Argentina, así que le mando un saludo. Sin demasiado éxito, porque chiviar un podcast de solo audio hoy en día es una tarea difícil. Y la última vez que lo hizo, creo que tuvo un comentario, un toque bardero, que decía algo así como... él nos presentó como usuarios de Reddit, entonces decía... Leyendo nuestra descripción, decía, un Redditurro no se limitaría a algo tan acotado. ¿Un Redditurro no se limitaría a algo tan acotado como que en nuestra lista de topics es muy acotada? Sí. Raro el comentario. Así que no sé, hay que empezar a meter más cosas en la bolsa. Sí, pero creo que está bien. O sea, darle el marco, como creo que las credenciales de cada uno sirve para el que está escuchando decir, este es programador. Entonces, cuando dice cosas de programación sabe de lo que está hablando. Y después, este es músico. Todo lo que está hablando no tiene validez. Pero vayamos al grano, el tema central del momento, otra vez. Ya no sé si está indignando, pero está aburriendo tal vez. No sé cómo lo sentís vos. No, sí, o sea, por ahí va a ser... Espero que sea la última mención en el podcast del tema de los autitos a control remoto, pero hubo muchos mensajes de simpatía, empatía y solidaridad, así que gracias a todos por los mensajes. Mucha gente como que escuchar los fragmentos de audio, o a los que están en Patreon que escucharon el audio completo, bueno, no completo, fue una parte, pero es todo lo que yo grabé, les indignó bastante. Así que gracias por su empatía. Ya que es el primer episodio en donde arrancamos presentándonos, ¿por qué no hacer en el episodio anterior de Pixel Podcast o en los varios anteriores? Javier está teniendo problemas para dormir porque tiene un grupo de aficionados a los autitos a radiocontrol que le caen en la cuadra y le hacen ruido. Sí, 2 veces por semana, martes y viernes típicamente. Y el problema, tienen autitos eléctricos que hacen un poquito de ruido, pero cerrás la ventana y te la bancás. Y tienen autitos a nafta, que es como una desmalezadora, una bordeadora, ¿viste? Sí. O más fuerte incluso, y haciendo mucho ruido. Y ese típicamente lo sacan a las 2:30 de la mañana, despertando a todo el mundo. Consecuentemente algunos llaman a la policía, no sé qué, y eventualmente se van. Bueno, ese es el resumen. Por suerte, no están trayendo el autito nafta. Ya van un par de semanas sin el de nafta. Bien, progreso. Sí, ya con eso soy feliz. Todavía me da un poquito de úlcera cuando veo que están ahí dando vueltas los autitos y los escucho, pero es totalmente razonable este nivel de ruido. Claro. Así que bueno, ojalá siga así. Me parece que, o sea, tuvo efecto las reiteradas apariciones de la policía y otras acciones que tomaron los vecinos. Esperemos que sí. Nada violento. Veremos. Así que podemos todos bajar un poco el nivel de indignación momentáneamente. Sí, espero que sí. Justo el que puse el fragmento de la conversación, aparte era un tipo que estaba claramente ebrio y una conversación sin sentido. Sí. Pero si la quieren escuchar, vayan a patreon.com/pixelpodcast a ver si monetizamos mi sufrimiento un poco. Que además hay muchos exclusivos, episodios cortitos exclusivos que están buenos. Uh-huh. Otra cosa de follow-up es que nuestro intento de descarrilar a la IA que en Spotify hace resúmenes de los capítulos. Sí. Como que para los que están escuchando por primera vez,
Spotify a los podcasts los escucha, los entiende, Sí. una IA, y instantáneamente te arma capítulos. Dice, del minuto tal a tal, hablan de tal cosa. Y el episodio anterior tratamos de descarrilarlo, hablando de Sopa Campbell's, y nada, entendió todo perfectamente. Ujú. Se nos rió en la cara. Básicamente. No entendió que estábamos hablando de él mismo. No sé si se sintió afectado personalmente o afectada. Claro, sí. Hubiera sido interesante como resultado si el resumen se refiriera a la IA en primera persona, Sí. ¿no? Como, Me trató de descarrilar. claro, sí. sí hubiera sido interesante, pero Y que agregue, me causó gracia que me trate de descarrilar. No sé, Claro. como que tenga un poco de... Pero bueno, tomamos el L, ¿cómo se dice? La pérdida. Sí. Aceptamos la derrota. la P. Y bueno, feliz año para todos, ¿eh? Ujú. Vamos arriba. 2026. Viene el Mundial. Sí, Rápido, ¿no? sí. Eso es todo lo que tengo para decir. No sé si soy yo o, digamos, tengo la sensación de que el Mundial fue hace 2 años, no 4. Bueno, fue hace 3 en este momento. Bueno, sí, técnicamente. Porque fue medio fin de año, 22. Sí, pero en fin, esas cuestiones de cómo uno percibe el paso del tiempo siempre va a depender de cada quien, así que... Sí. Para mí también fue hace muy poco y fue cuando nació mi hija, que fue hace 3 años. O sea, fue nada de tiempo y fue toda una vida al mismo tiempo. Es verdad. Bueno, o sea, ¿querés hacer algún tipo de balance del 2025? ¿Fue un buen año para vos personalmente, para el mundo? En un minuto o menos, un análisis geopolítico, cultural. Buen año, no sé, la verdad es que no sé. Como así mundialmente no lo sé. Siempre se hace un resumen, alguien en YouTube siempre hace un resumen de tipo, Sí. este año fue un dumpster fire, ¿no? Sí, muchas veces, o sea, puedes hacer cherry picking y decir eso de cualquier año prácticamente. Sí. Pero no siento que... Si tuviera que sacar un balance, probablemente no sería muy positivo a escala global. En una escala mucho menor, personal. No fue un mal año, pero por ahí no fue un año con muchos eventos significativos, tal vez. Fue un año que fuiste mucho al gimnasio, ¿no? Sí. Ustedes no lo ven a Pedro, pero tiene todo músculos hasta los cachetes, es todo musculoso. Claro. Ahora, un podcast entre un músico y un físico-culturista. Si fuera a destacar algo de mí personalmente de este año, sí creo que fue eso, que le puse un poco más de énfasis a llevar una vida más saludable, tal vez. Hacer ejercicio, alimentarme un poco mejor y esas cosas. Pero eso es aburridísimo, así que puedo pasarte la pregunta a vos. No sé si es aburridísimo. Podés decirnos todos tus hacks para ser saludable. Para mí, mi meta para el 2026 es ser como Pedro y llevar un año más saludable. Le podemos echar la culpa a la vida de padre, que uno duerme un poco peor y come peor y todo, no te da mucho el tiempo de encargarte del cuerpo, pero... Aceptable. Siempre son excusas esas. Son excusas. Ponele. Así que 2026, año de que el podcast sea un podcast entre dos fisicoculturistas. Vamos a hablar de creatina y papota todo el tiempo. Proteitzel podcast. Claro, le sacamos el carbohidrato a Pitzel. Claro. No puede tener más pizza. Pizza de arveja, masa de arveja. Más o menos eso es el fainao, ¿no? Es de garbanzo, pero no es... Tienes razón. Supongo que Sí. no sé si el garbanzo tiene tanta proteína, pero... Seguro que sí. Lo que sí debe tener mucho aceite, el fainao. Claro, sí. ¿Cómo le fue al Bitcoin en 2025? Montaña rusa, ¿no? Pero para variar. Una montaña rusa. Para variar, pero grosa. O sea, creo que si tomás 1 de enero... Bueno, todavía no terminó el año. Estamos grabando esto el 28 de diciembre. Espero que lo saquemos prontito y no sacarlo en febrero. Pero en lo que va del año, como que marca pérdida Bitcoin. Sí, ¿no? Creo que 8% abajo, que es raro para cualquier periodo de un año de Bitcoin. Sí. Pero tocó su punto más alto histórico también. Esto sí no le interesa a nadie realmente. O a quien le interesa ya está al tanto. O sea, salvo que alguien que solo escuche de Bitcoin de nosotros, hace bastante no... Hace mucho tiempo, me parece. Por ahí, no sé si perdimos una oportunidad de... seguro perdimos una oportunidad cuando hablamos de Bitcoin por primera vez, que fue hace fácil 10 años. O sea, Sí. no 10, 9 años tal vez, porque estamos por cumplir 10 Ujú. en el 2026. Es algo que se viene. Ah, Y en ese momento habíamos comprado como un poquito para probar, ¿no? Y después lo vendimos al toque. sí. Si lo hubiéramos mantenido, no sé Sí, cuánto sí. valdría ahora, pero... Estaríamos peleando por ver a quién le pertenece. Sí. El podcast ya no existiría más. En realidad tampoco hubiera sido interesante hacer el seguimiento de eso porque es lo mismo que hacer el seguimiento del precio. Claro. Y lo hubiéramos Sí. mantenido empezando cada episodio. Bueno, nuestros bitcoins ahora valen tanto. Es lo mismo que decir el precio por unidad. Sí, y hay que compararlo con, no sé, la inflación en 9 años o haber comprado un stock de cualquier cosa así, de Claro. medio estable, que crece medio estable. Sí, lo que sí, seguro que hace 9 años, de 9 años para acá, le ganó a la inflación de... De cualquier moneda, Sí. de todo, sí. 2016 Sí, por ahí. estaba a 900 y pico dólares. Está bien. Creció 100 veces. Ahora está a 88.000, ponele,
Y el pico que tocó este año fue de 126.000. Sí. Si hubiéramos comprado en ese momento, habíamos comprado seguramente $10 de Bitcoin y lo vendimos, ¿no? Algo así. Pero si hubiéramos comprado $900, hoy tendríamos 87.000. Wow. Se volvió el go-to de todo viajero en el tiempo, ¿no? Claro. Y eso es todo lo que vamos a decir al respecto. Uh-huh. Fue un año de buenos lanzamientos discográficos. ¿Hay alguna música que vos recuerdes que destaque este año? No sé si estuve prestando mucha atención a lanzamientos. Por ahí descubrí algunos artistas, pero... Uh-huh. Bueno, la revelación argentina para el mundo fue lo de Catriel y Paco. Sí, explotaron, ¿no? Explotaron. Estuvieron acá en Japón. Sí, casi los viste. Casi los veo, sí. Fui a un... Creo que no lo mencioné, pero fui al Fuji Rock. Sí, creo que sí. ¿Lo mencioné? Charlamos, bueno, que casi los viste. Sí, estaba muy difícil verlos porque tocaban temprano, no sé si las 10 o las 11 de la mañana. Sí. O sea, es un festival que se hace en el medio de las montañas y mucha gente acampa, tiene una zona de acampe. Entonces el festival arranca muy temprano para la gente que directamente se levanta de la carpa y va a los escenarios. El de ellos era, no me acuerdo si 10 o 11 de la mañana, pero nosotros no estábamos acampando, nos quedamos en un hotel que estaba como a 40 minutos de Bondi. Sí. Pero la fila para el Bondi era casi una hora. Wow. Entonces, en total era desde que salíamos del hotel hasta que llegábamos era casi un poco más de 2 horas. Wow. Sí. Me acuerdo que me llamó la atención de ese festival es que ponían los horarios de los artistas, era, no sé, 14 horas Catriel y Paco, 16 horas no sé qué, 23 horas tal, 24 horas tal, 25, 30. Sí, eso es algo curioso Sí. acá. O sea, Es piola en realidad, es una buena idea. una vez que entendiste la idea, creo que le quita confusión al tema por ahí, ¿no? Porque si decís a las 25, bueno, te desvelaste y estás a la 1 de la mañana. Sí, si pones una AM del domingo, siempre necesito que me aclares sábado a la noche, si no, Claro, no exacto. le puedo pifiar. Claro, claro. Sí, lo he visto acá en algunos, por ejemplo, restaurantes que a veces cierran pasada la medianoche y ponen también su horario como cierra a las 25. Uh-huh. Un tema de los pericos que se llama la hora 25. Ah, sí. Uh-huh. ¿No hay un kiosco que también se llama? Open 25. Sí, ¿no? sí. Sí. Pizza Podcast, un podcast en el que 2 chabones hablan del clima y del tiempo y de las horas del reloj. Y kioscos. El disco ese que salió este año se llama Papota, que tiene el Tiny Desk. Que el Tiny Desk, a ver, ¿salió este año el Tiny Desk o salió el año pasado? Diría que pero no estoy seguro. Yo creo que también, porque el tiempo pasa rápido. No, me parece que salió el año pasado, octubre del 24. Sí, ya tiene 47 millones de views. Wow. Pero el disco Papota con las canciones nuevas sí salió este año. Y pegó fortísimo, la verdad, la gente, o sea, se escucha mucho. No sé cómo son los números, pero sé que están colaborando con artistas de afuera que ni siquiera son de habla hispana. Sí. Y me pregunto si no son ya tal vez los artistas argentinos más internacionales que hemos tenido. Uh-huh. Puede ser. O sea, así a nivel en cuanto a música pop al menos. Claro. Yo me imagino que Tini les gana, ¿no? Pasa que es como otro segmento de público. Claro. Catriel y Paco son más nuestra, no sé, de 20 a, o sea, de, no sé, 17 años por ahí hasta para arriba, incluyendo gente de 40, 50. Sí. Y Tini por ahí es más teen, o sea, que va a tener más monthly listeners, seguro. Pero creo que es más internacional también, o sea... Está como segmentada la industria de la música. Antes era tipo, no sé, estaba Michael Jackson, Rolling Stones, estos como headliners muy grosos. Uh-huh. Y no sé por qué dije headliners, artistas como muy grandes. Y ahora es millones de grupos que de repente te llenan el Movistar Arena y decís quiénes son. Sí. Ni los junás. Bueno, a mí me pasó mucho eso acá, justamente yendo al festival el Fuji Rock. Mi novia quería que yo fuera, pero compró las entradas antes de saber el line-up. Sí. Y cuando salió el line-up no conozco a nadie. Claro. La verdad que no conozco, había 2, 3 que conocía. Pero realmente ibas al escenario y había miles de personas cantando los temas enloquecidas, me imagino, de esas bandas que vos ni conocías. Sí, no todas las bandas tenían así un público tan masivo. O sea, obviamente sí, los headliners, los que cerraban a la noche, explotaban, pero de repente los que me interesaban a mí no tanto. Después lo que sí fui a un bar acá en Tokio que... No sé qué relación tiene con Fuji Rock, no sé si el dueño es muy fan de Fuji Rock, pero todas las paredes están empapeladas con los lineups de los Fuji Rock desde el primero hasta el de este año. Uh-huh. El primero fue como mediados de los 90, creo. Y veía esos lineups y era como, sí, acá. Conocías a todas las bandas. Claro, este es el que tenía que ir yo, pero bueno. Claro. Creo que si viajo en el tiempo voy a vender los bitcoins para ir a esos festivales. Claro. Igual yo no sé si alguien de, no sé, 20 años ve el lineup de Lollapalooza, Fuji Rock ahora y conoce... Claro, de la misma forma. Sí, bueno, calculo que los primeros 20 nombres los conocen. Y sí, porque el público cae, o sea que gente que los conoce obviamente hay. No sé si por ahí está segmentado, como os decís, que por ahí es muy disjunto el público que ve una banda de la siguiente. Uh-huh. La gente va más a ver el festival que las bandas en sí, tal vez. Pero bueno, salió hace no tanto
el último disco de Rosalía, Lux, ¿lo escuchaste? No, honestamente no sé quién es Rosalía. Oh my God. Te paso para que escuches un pedacito de una canción. Dale. Y pongo un pedacito de la canción, así Spotify nos cancela el episodio. Escuché un poco interesante, muy eclesiástico. Sí, escuchaba un toque de otro. A ver, recién le di a Pedro para escuchar el tema que se llama Berghain. Ahora le voy a dar para que escuche un toque de Reliquia. Y anda saltando por el tema, por ahí, anda adelantando. Yo que perdí mis manos en Jerez. Bueno, estoy un poco tarde para hablar de este disco porque salió hace, no sé, un mes y pico. Y ya todo el mundo le estuvo recomendando a todo el mundo este disco. Pero por si alguien más vive en un raviol o en Tokio, como Pedro, y no lo escuchó, escuchen este disco porque es algo especial. Es imposible definir el género. Es una artista española. Te iba a preguntar. Hay influencia... Sonaba española. Sí, hay una influencia española, hay una influencia de música urbana, ponele, en los temas. Producción así muy moderna, muy variada, como que te vas amorreando de un lado para el otro. Desde cosas súper orquestales, ese primer tema, Berghain, empieza sonando como algo medio barroco, parece Vivaldi, y de repente te tira para otro lado, y hay un coro de niños de Alemania, y después hay un coro, ¿cómo se llama? Vasco, hablando... Uh-huh. No sé, es un delirio el disco, está muy bueno. Supongo que muchos de ustedes ya lo escucharon, pero si no lo escucharon, siéntense y escuchen unos temas. Dale, lo voy a escuchar bien después. Creo que te puede llegar a gustar a vos, Pedro, incluso. Sí, lo que me pasaste recién me pareció interesante. Sí, o sea, tenemos gustos disímiles de música, pero este te puede llegar a gustar. Tiene un par más de discos que salieron en el 25 que recomiendo fuertemente. Dale. De Bon Iver salió Sable Fable y... Bueno, el tema que salió así como el corte de difusión se llama Space Side, todo escrito con espacios. A ver, te lo voy a mandar. Viste que siempre estiliza los nombres de las canciones. Sí, con símbolos. Sí, ahí te lo mando. Canción muy linda. Suena muy bien. Bueno, hice una lista demasiado larga para compartir. Los voy a mencionar y pongo un mini clip, no hace falta que por ahí lo escuches vos ahora. Salió un disco de Youssou N'Dour, que es un artista senegalés, si no me equivoco, Uh-huh. que se llama Éclair le Monde, Light the World. Perdón, Julie, por mi pronunciación en francés. Que está producido por Michael League, que es el bajista y medio líder de Snarky Puppy. Y está muy copado ese disco. Pongo unos mini fragmentitos de un par de temas. Y... Debemos tener un poco de cuidado porque ya nos pasó otras veces. Sí, nos van a cagar a piñas. Sí. Sí. Spotify nos bajó varios episodios. Sí, no importa qué tan corto sea, ¿no? No sé si le importa. Yo creo que por ahí, si hacemos 5 segundos o menos. 5 segundos... Sí, debería zafar, ¿no? Pero Sí. ahora que lo estuvimos tratando de engañar, al menos a la Sí, IA que sí. controla Spotify. Sí. Puedo dejar links en la descripción y pueden ir ahí para escuchar. Salió un disco nuevo de Anatole Muster que me gusta mucho. También escúchenlo. Y hay un disco que todavía no está en Spotify, pero que ya salió para Bandcamp y creo que está en YouTube, que es un disco medio concepto con un corto asociado de Andris Mattsson, que es uno de los de Moonchild. El disco se llama Flugel y es el chabón tocando el flugelhorn, que es una especie de trompeta. Uh-huh. Y todo el disco es él solo tocando la trompeta esa, el flugelhorn, con un aparatito con el que va con varios pedales y un aparatito con el cual lo puede armonizar. Sí. Y hace unas cosas que están buenísimas. Muy como meditativo, contemplativo. Un disco que por ahí puedes poner mientras laburás o lo que sea. Así que nada, recomiendo ahí. También el tío Rick Beato Uh-huh. hizo un top 10 de sus canciones del 2025. Pongo el link de eso y... Están muy buenas las recomendaciones que hizo él. Recomendó 10 temas que la mayoría yo no los conocía. Bueno, ese de Bon Iver lo recomendó también, que sí lo conocía, pero recomendó cosas copadas, que a vos por ahí te pueden gustar también, Pedro, algunas. Dale, voy a mirar. Como en resumen, creo que el 2025 fue muy fértil musicalmente. Salieron cosas muy copadas. Como que a veces también hay una visión cherry piquística de todo es reggaetón y es todo igual y no sé qué, y todos cantan, ni se entiende lo que dicen, y... Todos hablan de la plata y de cómo no tenía plata y ahora tengo mucha plata y no sé qué, y de las minas. No, eso es un fragmento pequeño. Y Es que el volumen de producción es tal que yo creo que aún teniendo alguien como Rick Beato, gente que se dedica a la crítica musical, creo que es un fragmento pequeño lo que pueden llegar a escuchar de lo que se está produciendo en un año. Porque hay cosas que probablemente pasan desapercibidas y por ahí están muy buenas igual, ¿no? sí, o sea, fragmento pequeñísimo. No puedes escuchar ni el 0,001% de lo que sale porque es
Ya es como YouTube más o menos, tipo se Claro. sube a Spotify cientos de horas por día de música. Claro, es como que de alguna forma necesitas un filtro que es alguien ya escuchó o se tomó el trabajo de escuchar varias cosas y decidir, bueno, esto es más o menos lo que se destaca de este año. Pero no hay suficiente atención para todo, es lo que pasa. Sí, totalmente. Pero sí hay que confiar que si hay alguien que tiene algo especial y se toma el trabajo de postearlo con cierta reiteración, algo de atención va a llamar. Sí, Pero tenés que ser muy especial, muy especial. O sea, cosas realmente buenas pero que no son suficientemente especiales no van a llegar a ningún lado. claro. En fin, 2025. Goodbye. Bueno, ya que entramos en 2026, Sí, creo que empezamos el año pasado hablando de dominio público. sí. Cosas que entran en el dominio público el 1 de enero de cada año. Ujú, Hay gente que se toma un poco el trabajo de hacer una lista un poco curada. sí. Y en este año, no sé si hay tanto que reconozca yo al menos. Está Betty Boop. Sí, el año pasado fue la primera vez que entró el Mickey ratón Mouse. Mickey. Sí, con Steamboat Willie y todo eso hablamos al respecto. Pero Sí. esta vez hay como una docena de otras películas de Disney también del mismo estilo. O sea, blanco y negro, películas de Mickey Mouse, dibujitos así simplones. Pero el repertorio se agranda. Yo lo que lamento un poco es que a mí me gusta el concepto este del dominio público porque siento, bueno, ahora es totalmente legal y factible hacer remixes de cosas que son muy populares. Pero lo que termina pasando muchas veces es que ponerle Mickey Mouse, Popeye, Winnie the Pooh, todo eso, el único output que vi de todo eso entrando al dominio público fueron películas de clase B de terror. Ujú. Uno de los servicios de streaming que tengo tiene como una categoría de eso, como cine de clase B basado en dominio público. Ajá, Y ajá. hay una película de terror de Mickey, hay una de Winnie Pooh, hay una de Popeye, solo de Winnie the Pooh hay unas 4 y otras 4 más en producción. Sí. ¿Y viste alguna? Oh, La verdad es que no me tiendan. no. El cine en general, que entra al dominio público, todavía es blanco y negro, todavía es como un cine que está muy desconectado del cine actual, ¿no? Sí. Y muchas veces, si consigues además una copia es de muy baja resolución, muy mala calidad, todo eso limita un poco lo que se puede hacer con eso. Entonces, por eso tal vez es que, o al menos no vi cosas muy interesantes hechas con esa habilidad, pero Claro. veremos. Quizá con un repertorio de, no sé, una docena de películas de Mickey Mouse, puedes agarrar escenas de acá y de allá y hacer un remix. También la posibilidad de remixar cosas ya existe, o sea, digamos, no lo puedes hacer lucrando, ponele, o sea, pero, no sé, estaba este chabón, un músico que aparentemente también era medio nazi o algo, que remixaba con clipsitos de Disney y hacía unas canciones Ah, Pogo. pogo, Sí. ahí va. Seguramente no lo podía monetizar porque estaba usando contenido de Disney, pero igual el contenido existía y no creo que Disney haya aprobado, o sea, no sé, Es cierto. como que no es que no se podía remixar, no tenías todos los papeles. Sí, y a mucha gente tampoco le importa, ¿no? O sea, mucho contenido de YouTube, mucho contenido de TikTok y demás es gente reaccionando a contenido de otras personas Sí, que salió el mismo día, que salió la misma semana. sí. Afanando, o sea, agarrando Sí, un sí, clip sí. y poniéndole un texto arriba y reposteándolo como propio. O sea, Claro, es como la velocidad de eso es tal que creo por ahí no sé si muchos se toman la molestia de ya. Además de que tenés cuestiones como las leyes de fair use. sí, ya es todo un quilombo. Así que sí, no es que alguien va a decir, uy, ahora. Bueno, sí, alguien va a ver que diga, Betty Boop ahora es dominio público, voy a hacer algo, pero ya está todo el mundo remixando todo. Sí, es verdad. Pero bueno, algunas canciones que pasan al dominio público, Georgia on My Mind, ¿conoces? Tal vez si la escucho, no sé de nombre. Que de vuelta, no puedo poner una versión ahora porque la canción en sí pasó al dominio público, pero cualquier versión que yo ponga no está en el dominio público, la grabación en sí. Claro, la grabación no. Hay miles y miles y miles de covers. Ray Charles, famosamente, Ujú. hacía una versión. Pero sí, esas versiones en sí no están en el dominio público. I Got Rhythm, de George y Ira Gershwin. I Got Rhythm es una canción re mega mil emblemática del jazz, que justamente ha sido remixada, entre comillas, a morir, al punto que hay un tipo de canción que tocan los jazzeros. O sea, los jazzeros pueden juntarse y decir, toquemos tal estándar, tal otro. Y es muy común que digan, bueno, toquemos un blues. Y se refiere como a una estructura de acordes de 12 compases que se conoce como blues. Sí. Y después hay una categoría que se llama Rhythm Changes y que hay un montón de canciones, un montón de melodías que puedes tocar, que sobre los acordes de esta canción I Got Rhythm se han compuesto miles de otras melodías. Claro. Entonces es una de las cosas que los músicos de jazz aprenden a manejar, son los Rhythm Changes, que es básicamente tocar la canción I Got Rhythm, improvisar arriba de esa canción. O sea, que se viene remixando a morir. Sí. Ahora la canción, esa melodía en sí está en el dominio público. ¿La conoces? No. ¿No? Me parece que no. Fui a ver un show de jazz el otro día. Ah, sí. Se me invitaron.
Estuvo bueno. Todos queremos saber qué significa el semi, ¿no? Estamos que yo me quedo ahí, tipo, ¿no? Me invitaron. Fui como... A ver... Te dijeron que te iban a pagar la entrada y te hicieron pagar todas a vos. No, me invitaron en el sentido en que hay un amigo de un amigo que estaba de paseo acá. Uh-huh. Creo que ya es mi amigo, digamos. Es alguien con que ya me encontré varias veces. Ya puedo llamarlo mi amigo también. Sí. Pero principalmente se comunicaba con mi amigo para ver cuándo nos encontrábamos. Y terminó diciéndole, bueno, voy a ver este show de jazz, ¿por qué no venís? Y mi amigo me dijo, ¿por qué no venís también? Entonces como que fue una invitación diluida. Claro. O de segunda mano, Sí. si querés. Uh-huh. Pero estuvo bueno y era una banda de jazz. Contaron un poco su historia, tienen como muchos años de trayectoria. Y el baterista, que era como el líder de la banda, tocó en Nueva York mucho tiempo y tocó con algunos jazzeros que creo que vos podrías conocer si te los nombrara, pero me olvidé de anotar los nombres como para preguntarte. ¿Y el nombre del baterista o del grupo? ¿Cómo era el nombre? No me acuerdo. Pero el nombre del baterista es japonés. Ah, ok. Con la que no sé si lo conocerías, pero... no me puedo acordar el nombre del grupo tampoco. Así que malísimo. Borremos mi pregunta. No, bueno, dejémosla, porque viste, hoy en día importa el festival y no el músico. Ponele. No, es muy común en el jazz, que la gente va a escuchar jazz, no importa mucho lo específico. Claro. Yo fui a escuchar a Aaron Parks, que estuvo en la Argentina, pianista de jazz copado. Buena onda. ¿De qué estamos hablando? Música, dominio público. Dominio público. Sí, de vuelta, Betty Boop. No sé, van a empezar a hacer ahora remeras con esa imagen de Betty Boop solo porque está en el dominio público. Me parece que no, porque esa imagen no es la más linda de todas. Como que Sí. con los años se fue poniendo un poco más linda. Sí, es interesante también como todos los diseños empezaron de una forma muy distinta como terminaron evolucionando los diseños de los personajes de caricaturas, ¿no? Sí. Bueno, si ves el piloto de Los Simpsons, parece hecho como un chiste porque no tienen ninguna relación con el diseño estilizado y tan prolijo que tienen los Simpsons modernos. Claro. Pero sí, esta Betty Boop es como un poco más, no sé, como inflada, no sé, es un diseño bastante distinto de lo que terminó siendo. Claro. Entonces yo, ahora que tengo contacto con niños de 3 años, niñas especialmente, hay mucho Hello Kitty. El universo Hello Kitty está en todo, en toda la ropa, en todo, no sé, stickers y cosas. Y en un momento decíamos, debe estar en el dominio público, pero no. Simplemente se pusieron como a permitir hacer licencias. Antes eran como más estrictos y dijeron, no, dale, dejemos que se licencie para cualquier uso, pagándonos. Sí. ¿No? Pero debe ser muy barato obtener esa licencia, porque está en cualquier cosa, o también debe haber mucho trucho. Debe haber mucha gente haciendo cosas truchas sin el permiso posta. Sí, eso seguro. Es una franquicia enorme, como escala Star Wars o Pokémon. Sí. Una cosa interesante es que la autora, la creadora de Hello Kitty dice que Hello Kitty no es un gato. Que es una persona. Es una niña humana. Y tiene gatos. Sí, tiene un gato. A pesar de que se llama Hello Kitty y tiene forma de gato. Claro que también pasa algo como una especie de paradoja, no sé si paradoja, pero tenés al perro Pluto, que es la mascota de... Antropomórfico. Goofy es antropomórfico. Claro, Goofy también es un perro antropomórfico, pero vive en el mismo universo que Pluto, que es un perro realmente canino. Sí, que no habla. Claro. Uh-huh. Y es loco, como aceptamos eso sin problema. Cuando te metes en ese mundo lo aceptás, como que es así. Sí. Que dicho sea de paso, también acaba de entrar al dominio público Pluto. Curiosamente, Hello Kitty no siento que haya evolucionado tanto el diseño. Es bastante similar a lo que era que empezó en los 70s, creo. Uh-huh. No sé cómo habrá evolucionado. No tengo. Estoy buscando a ver si encuentro los primeros. Creo que encontré uno prácticamente igual. 1974, cuando empezó al diseño actual. También está muy fuertemente inspirado en los diseños de Dick Bruna que hace este conejito que se llama Miffy. Sí. Es más, creo que Dick Bruna se quejó un poco también de... Claro. Como que lo sintió como un plagio, aunque digamos, es otra especie. Claro. Pero le regaló a mi hija una toalla de Miffy que le encanta, que se llama Miffy Towel. Sí. Nombre Miffy, apellido Towel. Y cuando estamos fuera de casa, de viaje o algo, y hay que bañarla, nos llevamos a Miffy Towel. Entonces, de repente agarro una toalla cualquiera y le hago cara y digo, ¿este es Chuffy Towel? O le invento como otro personaje que es pariente de Miffy. ¿Acepta agarra viaje o...? Sí, agarra viaje y ahora ya tenemos como todo un universo de amigos de Miffy. La familia Towel. Sí. ¿En qué momento van a pasar al dominio público los superconductores y los microchips? Y pasamos a eso. Sí, eso iba a decir, hablando de grandes industrias de Japón, que mueven muchos miles de millones, hablemos de semiconductores. Uh-huh. Entonces, en Japón tenés gente dibujando Hello Kitty. Sí. En los 70s, y después tenés... Pues es de Japón, ¿no? Sí, es de Japón. Sanrio, ¿cómo se llama? Sí. Y tenés gente dibujando tabletas de microchips.
con otro tipo de lápiz, ¿no? Sí, ponele. O sea, Japón en realidad es un jugador menor hoy en día en la industria de los semiconductores, pero supo ser el rey hasta, no sé, en los 80, ponele, la mayor parte de la industria de semiconductores estaba en Japón, pero transportado al día de hoy, o sea, el mapa mundial está muy distinto y ahora Taiwán es el peso fuerte. Sí. Pero bueno, quería que hagamos como un recorrido por la industria de esto, de los semiconductores. Es algo en lo que nunca me había adentrado demasiado, pero quería investigar un poco, ver cómo funciona, cómo está desparramado. Porque, a ver, los microprocesadores están en todos lados hoy en día. O sea, es un commodity ya, ¿no? O sea, es algo que hasta la heladera viene con microprocesador últimamente, ¿no? O sea, es... Y se viene hablando hace rato como de, bueno, 4 nanómetros, 3 nanómetros, sí. No sé qué, 2, y decían, no, estamos ya al límite de lo cuántico, no sé qué, y estamos ahí, ¿no? Sí, el tema es ese. Cada vez se vienen achicando más la distancia entre los componentes de estos semiconductores, o sea, esos circuitos integrados que son circuitos como tallados sobre cristales de silicio. Y hay como una competencia muy feroz, pero sin tantos jugadores, ¿no? A escala global, por a ver quién consigue hacer el más pequeño, porque digamos, hacer tanta necesidad, digamos, para hacer computadoras celulares, todo lo que lo rodea, y si conseguís la tecnología que hace un semiconductor más pequeñito, tenés una ventaja gigantesca sobre la competencia. Porque más pequeño significa más rápido, significa menos consumo de energía, significa más procesadores que podés sacar de una sola tanda, ¿no? Porque no sé si viste alguna vez imágenes de cómo funcionan lo que llaman fabs, ¿viste? Que son las fábricas de microprocesadores. No sé si vi mucho de eso, ¿no? O sea, sé que implica como unos lentes ópticos especiales y... Sí, el proceso es básicamente, o sea, se tiene una especie de un disco que se llama wafer, es un disco de cristal de silicio. Y es interesante porque es un disco, porque eso es algo que yo siempre vi, ¿por qué lo hacen en forma de discos y después los microprocesadores son cuadrados, no? ¿Se te ocurre por qué? Por la lente esa, la lupa que usan. No tiene tanto que ver con la lente que usan para escribirle, sino que son círculos, porque al ser un cristal de silicio que necesitan para fabricar... Vos necesitas, necesitas que sea un material súper cristalino y además súper puro, sin impurezas, ¿no? Como muy, muy pulido. ¿Es la forma de desperdiciar menos materiales hacer un círculo? No exactamente, es más bien que la forma en que convierten el silicio en cristales, el silicio lo obtienen de la arena, ¿no? Es como que calientan la arena, la derriten al punto que tienen silicio líquido y después usan algo que llaman como una semilla de cristalización, que eso inicia el proceso de cristalización. Ahí ya me pierdo un poco en detalles de química, pero de ese proceso lo que obtienen es un cilindro, es como un lingote cilíndrico. Mira. O sea, es por propiedades de la física, de cómo producen la cristalización del silicio, que obtienen un cilindro que después lo filetean. Sí. Y de ahí salen los wafers. Pero bueno, si haces, claro, vos decías 2 nanómetros, lo que sea. Si haces el circuito más pequeño, entonces entran más en un wafer, podés sacar más producción, podés hacerlo más barato, podés ganar más plata. Sí, eso entiendo que es más barato y que es más chiquito, más práctico y que incluso puedo entender que eso haga que consuma menos energía. No entiendo por qué es más rápido. Tiene que viajar menos distancia la electricidad, no sé, pero eso es como ya... Eso es lo que entiendo yo. Creo que es eso y además que al ser más chico podés meter más componentes en un mismo procesador y entonces tener más paralelización, por ejemplo. Produce menos calor, que es más fácil de disipar y eso te deja aumentar la velocidad de clock, ponele. De todos modos, no es tan sencillo como simplemente, bueno, hagamos que la imagen sea más pequeña y ahora tenemos 2 nanómetros. En general, la tecnología por la cual imprimen el circuito en el wafer se llama fotolitografía. Es una tecnología muy complicada que muy pocas empresas en el mundo tienen la técnica para poderlo lograr, al menos en la escala en la que se necesita hoy en día, ¿no? Pero, ponele ahora, lo más pequeño que puedes conseguir en fabricación hoy en día es 3 nanómetros. Pero cada vez que haces ese salto de ponerle de 5 nanómetros a 3 nanómetros, tenés que construir una fábrica completamente nueva, con equipamiento completamente nuevo, y por ahí eso es una inversión de, no sé, la última que está esta empresa taiwanesa que se llama TSMC, es la que tiene, digamos, el dominio actual, que la que domina la fabricación de chips. Que según Johnny Harris puede causar la tercera guerra mundial, ¿no? Sí, o sea, geopolíticamente es muy importante porque está en Taiwán. Claro. Taiwán es un territorio medio disputado por China. Y además, sí, es la empresa más grande de Taiwán y la más importante a nivel mundial de fabricación de microprocesadores. Y TSMC ahora es la primera que empezó a fabricar 3 nanómetros con una inversión de creo que fueron como 20.000 millones para su fábrica. Que 20.000 millones para una fábrica de cualquier cosa es una bestialidad. Quise hacer una comparación porque no sé en qué otra industria construir una fábrica cuesta tanta plata. O sea, hablar de miles de millones por ahí no es tan
raro, pero 20.000 millones es mucha plata. Y lo fui a comparar con, por ejemplo, la fábrica más grande de Boeing. Sí. Boeing tienen, una de sus fábricas, la más grande, tiene el edificio más grande del planeta. Ajá. Y esa fábrica de Boeing, digamos, Boeing que hace aviones, ¿no? Nada que ver con microprocesadores, pero Sí. ajustado por inflación Sí. y contando, creo que la construyeron inicialmente en los 70s o 60s, una cosa así, y la fueron actualizando y demás, Sí. pero un poco actualizando por inflación y con actualizaciones y demás que le hicieron, por ahí costó cerca de 10.000 millones de dólares. Claro. Y la fábrica esta de 3 nanómetros de TSMC cuesta el doble. Claro. Y en cuanto a, al menos en área necesaria, imagínate, Sí. la Sí, fábrica sí, de Boeing está en un terreno de 400 hectáreas Sí. y el edificio de TSMC no son ni, no sé, 4 hectáreas como mucho. Claro. Pero cuesta eso porque el equipamiento es ridículamente complejo. Ujú. Hay varios otros jugadores en todo esto, pero TSMC y prácticamente todas las demás empresas que fabrican microprocesadores, en general le compran la tecnología de fotolitografía Sí. a una empresa holandesa que se llama ASML, Sí. que tienen un poco el monopolio en una técnica en particular que se llama fotolitografía ultravioleta extrema, Ujú. que es como lo último en dibujar circuitos en silicio. O sea, es lo que permite hacer tipo 3 nanómetros. Tiene el monopolio de esta tecnología porque no hay ninguna otra empresa en el mundo que haya logrado hacer la misma tecnología. O sea, fotolitografía hay varias otras que lo hacen. Tenés incluso... Hay empresas como, no sé, Canon y Nikon que hacen cámaras fotográficas. Ujú. También tienen una sección de fotolitografía. Sí. Pero en el campo particular de fotolitografía ultravioleta extrema, que es lo último de lo último, solo ASML lo puede hacer. Sí. Y pasa algo que es que por tires y aflojas de geopolítica también, Sí. ASML prácticamente tiene prohibido venderle máquinas a China. Mm. Por eso está todo en Taiwán. Sí, bueno, no solo en Taiwán, hay también, o sea, Taiwán es la principal, pero también otros jugadores grandes de fabricación son Samsung Ujú. e Intel, aunque últimamente Intel está medio caído del mapa. Sí. O sea, los dos más fuertes ahora son Samsung y TSMC. Claro. Pero parece que además, por otro lado, China estuvo trabajando en hacer su propia máquina de litografía de ultravioleta extrema para no quedarse atrás. Y no sé, eso está un poco todavía en las noticias recientes. Como que todavía Sí. no tienen nada en producción, pero dicen que tienen un prototipo andando. Que se dice que contrataron ex empleados de ASML, la empresa holandesa, Ujú. para robarse un poco el know-how. Y les hicieron cambiarse el nombre y como incluso dentro de la misma empresa China se tenían que referir entre ellos con nombres falsos, una cosa así. Wow. No sé cuánto es cierto hay en eso, pero así una cosa medio de espías. Sí, es que, o sea, no te quiero descarrilar, pero haciendo un mini paréntesis, todo esto tiene un paralelo en la bolsa, en el stock market, ¿no? Porque Seguro, sí. se está hablando hace ya rato de que estamos en una burbuja y dicen que es la burbuja de la IA, pero básicamente tiene que ver con que se está haciendo mucho microprocesador para alimentar la industria de la IA, que necesita mucho procesamiento, ¿no? Y se está invirtiendo mucha guita en el stock market porque todo el mundo dice, la IA es lo que viene, es lo que va a dominar el mundo, toda la fuerza de trabajo, o sea, todo va a ir ahí. Sí, Entonces, toda la guita va ahí. Y lo que se requiere para eso son los microprocesadores. Entonces, todos van y ponen la guita en Nvidia. claro. Pero Nvidia depende de TSMC Sí. y de ASML. Claro, sí, es una cadena. Nvidia depende de TSMC, que es el que le imprime, y TSMC depende Claro. de ASLM. Y después dicen, no, pará, pero TSMC usa unos lentes que lo hace una empresa alemana. Sí, Y entonces, si esta se cae esta, se cae esta, y se cae todo el stock market mundial y vamos a la recesión más grande de la historia. sí. Y está todo el mundo especulando ahí cuándo va a pasar y a quién hay que apostar, a quién hay que shortear. Y nada, nadie sabe. Esta es otra, como la de viajar en el tiempo por el Bitcoin. Sí, sí, totalmente. Sí. Está todo muy incierto. Sí. También, bueno, empezamos diciendo que Japón solía ser un peso pesado Sí. y no lo es hoy, pero están tratando de volver al ruedo. Ujú. Hay un proyecto que pusieron plata a un montón de empresas, incluso también el gobierno de Japón, que se llama Rapidus. Es una empresa que va a empezar directamente con 2 nanómetros, que todavía no hay ninguna fabricación de 2 nanómetros en el mundo actualmente. Ujú. Pero dicen que van para el 2027, o sea que en un par de años para ahí van a empezar a producir. Así que por ahí, en unos años también vas a empezar a ver a Japón, digamos, muchos microprocesadores saliendo de acá también. Sí. Pero en todo caso sería algo bueno. Yo creo que si hay más... Claro.
Sí, o sea, estamos en una situación muy monopólica en varios aspectos ahora. Ujú. Estados Unidos se quiere meter también de algún modo. Estados Unidos tiene bastante fabricación también. Ujú. O sea, por un lado, Intel es uno de los 3 jugadores grandes del mundo, pero cuando digo 3 jugadores grandes, en realidad es medio relegado. Está como tercero y medio tercero lejos después de Samsung. Pero Intel no fabrica, Fabrica, sí, ellos ¿no? fabrican. Como que Intel sí fabrica. O sea, Sí. yo pensé que Intel diseñaba. No, fabrican también. Ellos también fabrican, ok. Sí, son de los pocos que tienen su propia fabricación. Pues después tenés montones de empresas, como vos dijiste, Nvidia o Apple, que diseñan sus propios chips, pero después los mandan a fabricar a Taiwán o a algún otro lado. Y en sí, hay muchos otros jugadores pequeños, hay montones de jugadores pequeños, pero que no están en ese cabeza a cabeza de a ver quién tiene la tecnología para hacer los chips más pequeños, ¿no? O sea, si hablas de ponerle 7 nanómetros para abajo, son esos 3. Samsung, Intel y TSMC. Claro. De 7 nanómetros para arriba, bueno, tenés muchos otros que están ahí teniendo un papel menor. Claro. Pero siempre es lo último que es lo que cuenta, ¿no? La carrera esa armamentística. Hay un video de Smarter Every Day, Ujú. de Destin, que no sé si lo mencionamos, en el cual intenta fabricar un producto 100% hecho en Estados Unidos. No sé si lo viste. Creo que sí lo vi, sí. Que es un cepillo para limpiar la parrilla. Sí, Y es interesante el video porque lo que demuestra es lo difícil que es no depender de China sí. para algunos, sino todos los pasos de manufactura de algo. Ujú. Y, o sea, como para hacer cualquier componente necesitas otros componentes antes, y necesitas las máquinas que hacen las máquinas, y necesitas los tornillos, y en todo está China. Sí. Y hacer algo 100% en los Estados Unidos es realmente, creo que imposible. O sea, salvo que, no sé, Sí, al menos a un costo razonable, ¿no? Que el producto final no. más allá del costo, salvo que quieras hacer, no sé, un pedazo de cuero, algo que realmente es solamente Claro. tipo agarrar una vaca, carnearla, y no sé si el cuchillo ni siquiera lo puedes asegurarte que está fabricado 100% en Estados Unidos. Sí. Tienen una infraestructura tan gigante que es imposible competir. Sí, no sé qué va a pasar ahora que está esta noticia de que China tiene la tecnología para hacer sus propios chips. Ujú. Sí, no sé, acá en una década habrán desplazado a todos del mercado porque tal vez se vuelva también imposible competir. Hay que Claro. ver. Son interesantes también los pormenores de cómo es la fabricación, o sea, la parte técnica. ¿Oíste hablar de lo que es un cuarto limpio? Ah, sí. Cuando viene tu mamá y te dice, ordená las medidas de... Ordenás, Sí. sí. Cuarto limpio, en realidad, en fabricación de semiconductores, se refiere al... Bueno, o sea, si uno ve esas imágenes de cómo, viste, están imprimiendo sobre el wafer y demás, ve gente que está como medio de traje de astronauta. Claro, pensar el final de ET, que están en unos carpas. Claro, sí, sí. Pero, Pero básicamente como estás imprimiendo algo literalmente en 3 nanómetros, que es como no sé qué es de ser una millonésima parte de un pelo. claro, del grosor de un pelo humano, una cosa así. Imagínate que se te cruza una partícula de polvo Sí. entre el lente y el material fotosensible y te arruina un chip entero, porque Claro, una partícula de polvo va a ser mucho más grande que 2 nanómetros. sí. O sea, claro, tengo que pensar cuando estás poniéndole el protector a la pantalla del celular, que decís, bueno, ya está, ya limpié todo, no hay nada, y siempre te aparece una burbujita de algo, Sí, y eso es 1.000.000 de veces más grande que un nanómetro. sí, claro. O sea, sí, se requiere una cantidad de partículas de polvo por, no sé, centímetro cúbico de aire muy, muy, muy pequeño. Y por eso tiene este concepto del cuarto limpio, que básicamente hace un circular aire de forma... Hay algo que se llama flujo laminal, Ujú. pero que es básicamente lo opuesto a flujo turbulento, que... Sí, O sea, el aire generalmente en una habitación no se ve, pero si hay cosas en movimiento va a estar haciendo torbellinos y demás. Pero de alguna forma consiguen este flujo laminal que es como si fuera una cascada muy prolija de flujo de aire que va hacia abajo siempre. Entonces lleva todo el polvo al piso y después del piso hay como otro flujo que lo barre y lo filtra constantemente. Entonces, y es interesante que el concepto de cuarto limpio existía desde antes de que se hiciera así, pero el tipo que inventó este concepto del flujo laminal para el cuarto limpio, lo inventó en un viaje de avión. Estaba como, ¿qué tal si hacemos esto? Y hice un dibujito, que hay un croquis que está para ver por ahí. Ujú. Y resultó que bajó en como 100.000 veces la cantidad de polvo. Wow, mira. Antes de esa técnica tenían algo así como 1.000.000 de partículas de polvo por pie cúbico. Ajá, Lo leí en inglés. Pero sí. después de aplicar este concepto lo redujeron a algo así como 700 partículas, como nada. Ujú. Pero además, como estás trabajando con máquinas que tienen que ser precisas al nanómetro, cualquier vibración también te lo arruina. Claro, sí, tenés que desacoplar completamente el cuarto Sí, de la calle, de todo. exactamente. O sea, no puede haber la más mínima vibración. Entonces hay mucho trabajo ahí también en dumping, se dice, ¿no? Como
Sí, debe ser un cuarto dentro de un cuarto que levita con imanes, Sí. no sé, como algo, no sé. Sí, es curioso también que Japón se quiere meter de nuevo, esto Japón siendo un país Que famoso tiene por los terremotos. sismos, sí, por los temblores. Pero de alguna forma existe la tecnología para un poco minimizar incluso... Supongo que si hay un temblor fuerte paran todo, ¿no? Claro. Pero sismos chiquitos hay constantemente y supongo que tienen la tecnología para evitar que eso arruine una producción. Claro, después hacen tipo batching o algo así se llama, que es que haces un chip y si sale todo perfecto, todas las partecitas funcionan, pero si hubo un mini desperfecto, por ahí algunas partecitas no funcionan, Sí. pero igual lo vendés, simplemente tiene un poco menos performance. No sé si ese es de esa parte del proceso de cuál, pero... Calculo que sí, debe haber, o sea, porque hay un proceso de inspección. Ujú. Porque no, de un wafer, o sea, en un wafer imprimen muchas veces el mismo chip y después Claro. lo recortan y salen los cuadraditos. Claro. Y, o sea, previo a eso, como que lo pulen un montón y tratan de que tenga la menor cantidad de imperfecciones en la superficie. Pero después hay un proceso de inspección que supongo que deben evaluar cuántas imperfecciones hay en el resultado final, no sé. Ujú. Pero sí, es cierto, hay como distintas calidades, ¿no? O gradings de... Claro, que yo tenía entendido que, no sé, en los iPhone o los chips de Apple tenías no sé, el M4 Pro y el Max y el Ultra y tienen distintas cantidades de GPUs o de, no sé. Y la diferencia entre unos y otros, unos sí es que fusionan a dos, pero en algunos casos era que un procesador simplemente había salido con un par de GPUs defectuosos y listo, ese lo vendemos como el base y el que tiene todos andando lo vendemos como el Ultra. Ah, ¿en serio? A ese nivel no sabía que tienen un procesador completamente inusable. Claro, que lo tenés ahí, solo que no anda. Voy a buscar una fuente también para citar, para que no parezca Dale. que estoy hablando por el culo. Perdón, me corrijo, la palabra es binning, chip binning. Y es cuando algunos CPUs o GPUs o los desactivan a propósito para poder segmentar en el mercado, o algunos vinieron con problemitas, entonces Claro. ya, logran la segmentación así. Y bueno, evitan tirar chips, pero... ¿Habrás oído hablar también de la ley de Moore? ¿Te suena? Sí, hemos hablado en algún episodio en estos últimos 9 años de eso. Sí, en algún momento la debemos haber mencionado. O sea, Gordon Moore es uno de los cofundadores de Intel, Ujú. que famosamente dijo en algún momento en los 70s que la cantidad de transistores en un circuito integrado parece que se duplica cada 2 años. Sí, Inicialmente era algo así como cada 10 años, pero después rápidamente lo ajustó a decir 2 años. Ujú. Y, o sea, es más como una observación, no es una ley dura de la física, ¿no? Ni nada. Pero Claro. es una observación del mercado. Pero curiosamente se viene casi cumpliendo, casi a rajatabla. Con un poco se viene ralentizando sí. Ralentizando. un poco en los últimos tiempos, pero más o menos se viene cumpliendo. Y, o sea, hay mucha gente que también, vos decías, bueno, el mercado de bolsas y demás, hay como gente especulando con, bueno, ¿cuándo va a dejar de cumplirse la ley de Moore? Sí. Hay mucha especulación al respecto, pero pareciera que todavía tiene un poco de carrera por delante. Porque, bueno, te decía, el proyecto de esta empresa japonesa, Rapidus, que quieren sacar al mercado chips de 2 nanómetros en 2027, o sea, en 2 años. A la vez también están desarrollando chips de 1.4 nanómetros Wow. para empezar a vender... proyectan antes del 2030. Pero bueno, mientras se pueda seguir achicando, la ley de Moore más o menos se va a seguir cumpliendo. Pero en algún momento se choca todo con algún límite físico, ¿no? Vos no puedes seguir haciéndolo por siempre, no puedes achicar por siempre. Ujú. Y van a necesitar como producir chips en otra dimensión para poder ganarle a la física. Sí. Sí, o sea, siempre algo parece, ¿viste? Es como que hay una nueva tecnología, pero el problema es que pasa algo también en la industria de la fotolitografía, que, ponele, TSMC, por ejemplo, tienen, o sea, estos fabs, o sea, lo que se llama las fábricas de ellos, no sé, deben tener, ponele, 20, 30 en el mundo, pero cada vez que hacen un salto de tecnología, como para, por ejemplo, empezar a hacer, no sé, de 5 nanómetros a 3 nanómetros, no pueden actualizar uno de las fabs anteriores. Tienen que hacer uno de nuevo de cero. Claro. Porque generalmente, o sea, lo que vos ves como literalmente un muy pequeño cambio de numerito, requiere cambiar toda la tecnología, todo el equipamiento, y es como que básicamente actualizar una fábrica ya existente les cuesta más, termina siendo más caro que empezar una de cero. Claro. Entonces, así es como tienen, más o menos van coleccionando
Y tiene una serie de fabs que hacen distintos tamaños. Supongo que los más viejos los irán retirando, ¿no? Pero siempre es como que, bueno, si el siguiente paso, qué sé yo, va a ser la mitad de tamaño, pero requiere a veces el doble de inversión y a veces por ahí va a llegar un punto en que no va a valer la pena la inversión para el retorno. Claro. Ahora tengo muchas ganas de ir a un clean room de esos a respirar un rato. No sé si el aire tendrá oxígeno como respirable por humanos. No sé si entra gente ahí con trajes o como no. O sea, tiene que tener un traje. Sí, claro, entra gente y claro, está completamente cubiertos. Sí. Claro. No sé si el aire sirve para respirarse, pero estaría bueno. Respirar ahí un rato y después salir al mundo real y te tipo golpear los olores de todo lo que... Claro. La humedad, no sé, todo... Sí, que en realidad lo único que respirarías es la propia humedad de tu nariz, como cuando te ponías un barbijo durante el COVID. Claro, ¿no? te sentirías tu propio olor. Sí. Claro, sí. Bueno, me parece que este episodio está llegando a su cierre. Vamos a grabar nuestro mini Patreon episodio en el cual vamos a hablar de, ¿cómo se llama? Supercentenarios. Supercentenarios. Gente que vivió, depende de la definición, más de 100 o más de 110 años. Sí, en general más de 110, creo. Sí, pero gente súper longeva, básicamente. Un saludo a todos nuestros Patreons, por cierto. Y a los no Patreons también. Sí. Feliz año nuevo. Vamos arriba. ¿Estás tomando café? ¿Estás escabeando? ¿Qué estás tomando ahí? Estoy tomando agua. Agua. ¿Agua súper pura? ¿O con muchas partículas de tierra? No lo medí, así que no te sabría decir. Pero está rica. Está sí, bien. ¿Cómo venís de CO2? Mal, muy mal. Estamos en... Mucho CO2, sí, mucho polvo, mucha impureza. Sí. Metas para el 2026. Este es un tema que yo puedo hablar por horas, que es que me gustaría que alguien haga una tesis doctoral acerca de si las casas se ensucian más en Buenos Aires que en otros lugares, si se ensucian más fácilmente por el polvo que hay en el aire. Porque lo hablé con gente que ha vivido acá y vivió en otros lugares y coinciden conmigo que se ensucian más las casas más rápido, como que se acumula polvo. Sí. Y bueno, pero seguro... hipótesis. O sea, el aire de Buenos Aires, irónicamente, por ahí no es el más puro del mundo, pero hay ciudades mucho peores. No es el más bueno, no es el aire más bueno. Claro, no es el más bueno. Pero en cuanto a cantidad de smog y demás en el aire, hay lugares mucho peores, ¿no? Sí, seguro. Seguro que hay estudios sobre eso. No sé si en cuanto a cuánto se ensucia tu casa, cuando se llenan las superficies de polvo, pero en cuanto al efecto que tienen los pulmones... Sí, para mí hay algo que tiene que ver con la proximidad que tenés a autopistas y calles, hacen como que la porquería de los frenos, de las ruedas, todo eso, además del humo del caño de escape. Y después la cantidad de obras en construcción que hay por todos lados, hacen que como que haya una base de polvo volando, que no sé si eso es en todos lados, no sé si... Vos también salís a la calle y siempre escuchás una amoladora rompiendo cosas. Pero acá en todos lados hay tipo gente haciendo nubes de polvo. Acá es curioso porque hay... acá son muy prolijos cuando hacen una obra. Y sobre todo, por ejemplo, cuando un edificio ya construido lo están refaccionando, lo recubren por completo con una malla. Claro. Que para evitar que, no sé, caiga algún escombro a la calle o lo que sea. Sí. O cualquier basura. Pero por más que en mi cuadra por ahí ahora hay dos o tres edificios así completamente recubiertos y que sé que están en obra, no escucho ruidos de obra. No sé qué están haciendo, pero por ahí simplemente están pintando. No sé, pero esperaría escuchar, no sé, alguna simuladora. Yo estoy convencido de que es un peligro, hablando de tipo longevidad y supercentenarios, que estamos a punto de hablar de coso. Estamos respirando polvo o sea, agarran una moladora y tienen que cortar cualquier tipo de azulejo, el ladrillo, lo que sea, y se ponen un par de caballetes en la calle y entran a cortarlo. Y la mayoría de las veces ni ellos tienen un barbijo puesto. Claro. Y estás respirando partículas de muchos nanómetros de cualquier cosa, ¿entendés? Plásticos, cuarzo, piedras, de lo que sea. Estoy seguro que no está bueno eso. Pero anda a regularlo, ¿no? Sí, acá, no sé. Ahí debe estar regulado. Sí, no, estaba pensando en cómo... O sea, ya no ves gente con barbijo, ¿no? En ninguna circunstancia. Sí, a veces sí, pero muy poco. Pero muy poco. Pero es un poco menos inusual que antes de COVID. Antes no veías nunca y ahora ves cada tanto. ¿Ves algo? Sí. Y si lo ves, no... Decís, no ¿por qué será que tiene un barbijo? Pero sí. Claro, sí. Pero acá, desde antes, mucho antes de COVID,
hace décadas que la gente... O sea, desde que fue el corona se ve más, creo yo. Sí. O hay mucha gente un poco más paranoica. Pero antes también se usaba mucho barbijo. Y para ese tipo de cosas, por ahí te filtra, digamos, las partículas de ladrillo. De ladrillo, sí. Que al mismo tiempo acá no hay mucho porque, como te digo, que recubren todo con una malla para que no se vayan a la calle, ¿no? Así que Sí. por ahí es una exageración. Pero yo acá todavía me subo al tren y la mitad de la gente en el vagón tiene barbijo puesto. ¿Se lo ponen cuando se suben al tren, especialmente, decís? Sobre todo si creo que cuando van a salir a la calle o andar en transporte público. Y por ahí es más para protegerse a uno que no necesariamente porque están enfermos de nada, ¿no? Ellos, claro. Sí. Bueno, de nada, les regalé una nueva paranoia cuando anden por la calle y escuchen zzzz, están levantando nubes de polvo, no sabes qué estás respirando. Pero para mí eso va a terminar, va a parar a las casas y te termina tapando de polvo. No sé, en mi casa es así, tipo, limpio la superficie y en 2 días tiene polvo. Digo, ¿qué onda? Sí, Tengo que lograr el laminar flow del aire. claro. Feliz año, adiós. Feliz año.